Creo que este seminario nos está ayudando a mover la estabilidad de nuestra silla, si es que en algún momento tuvo alguna. Elegimos la profesión de lo inesperado, la gestión de lo flexible, la gestión de lo intangible, la gestión de lo cambiante, la gestión de lo que tiene múltiples significados, que pueden ser, como lo explicó el profesor Teixeira, tratados de encontrar en profundidad o tratados de ser conectados. Todavía estamos a tiempo de arrepentirnos de que esa fue la opción de desarrollo profesional que conseguimos. Sin embargo, creo que muy pocos hemos de hacerlo. Muy pocos hemos de arrepentirnos de seguir por estas veredas de la gestión cultural. Y sé muy bien que pocos hemos de hacerlo porque quienes optamos por construir esta trayectoria de vida somos personas que nuestra naturaleza misma está en vivir en esas tensiones permanentes. Somos personas, cada uno en su individualidad y en su contexto, que nos gusta transitar por caminos sinuosos y tratar de encontrar en estos tránsitos aquellas experiencias, aquellas personas, aquellos sueños que se conectan con lo que son también nuestros sueños. Por eso me parece que no es gratuito que hoy en Brasil, en Sao Paulo, en una ciudad de ciudades, en una urbe de esta dimensión, con toda la trama de sensibilidades que existen, se esté planteando este debate. Para mí me llena de emoción escucharlos, de verdad mi cabeza y mi corazón laten con mucha celeridad cuando los oigo hablar, porque sé que están hablando desde un nivel de pasión, desde el deseo, y el deseo, aunque no sea sujeto de política cultural, es el motor que mueve al mundo propio, al mundo social, al mundo colectivo. Entonces, yo creo que es una fortuna que estemos hoy aquí. Y sé que este seminario está abriendo más preguntas de las que probablemente teníamos antes. Estoy consciente que cuando un gestor cultural, y yo me ubico entre ellos, busca un proceso formativo, es porque tiene muchas preguntas que hacerse, que se las hace a sí mismo, que se las hace a su experiencia, que se las hace a su institución, que se las hace a sus colegas. Pero creo que muchas veces necesitamos reformular las preguntas, porque es probable que la pregunta que nos habíamos planteado con anterioridad no era precisamente la pregunta que estábamos intentando no encontrar una respuesta, sino incluso formular. Y creo que este seminario va encaminado en ese sentido. Yo quisiera decirles primero desde dónde voy a hablar, porque me parece que eso siempre es importante y ayuda. En apariencia, si ustedes ven este rebozo, dirían que soy una mexicana. Y posiblemente sí, no lo sé. Vengo de México, eso sí, pero mi ser, mi estar siendo, se construye día a día a partir de mis experiencias. Y este rebozo que aparenta ser lo que me identifica a mí como mexicana, en realidad es guatemalteco. Está comprado en Guatemala. Y está comprado en Guatemala en un lugar, un mercado público en la calle, donde se vende todo tipo de textiles que forman
o formaron parte de la tradición milenaria de los guatemaltecos, lo mismo que de muchas comunidades mexicanas, pero los diseños que se están vendiendo en el mercado son una fusión contemporánea de técnicas, materiales, diseños y elementos que vienen de muy diversos puntos del planeta. La migración y los movimientos constantes de personas con estas culturas portables de las que hablaba Teixeira van construyendo las experiencias y sus procesos de autoidentificación en todos esos tránsitos e itinerarios que vamos haciendo. Pero como yo soy un individuo, una persona que se construye en ese constante ser, me relaciono con los demás y también esos otros forman parte de mí. Por lo tanto, mi collar es una aportación de mi amiga Gemma Carbó, que me lo ha traído de Maputo. Me lo ha entregado en Sao Paulo, pero en realidad yo se lo pedí desde la Ciudad de México, estando ella en Girona. Y le pedí que me comprara un collar porque para mí la joyería es algo que me conecta con las maneras de sentir y con el deseo de las personas. Entonces, para mí tiene un valor determinado y un significado determinado. Yo no sé si Gemma lo compró en el aeropuerto. No lo sé y prefiero no saberlo. Porque para mí tiene un significado. Y de eso se trata esta historia de la cultura, de esta red de tejidos que van construyendo significados para cada una de las personas en diferentes contextos y en diferentes realidades que están hechas de flujos y de intercambios. De ahí que, si ustedes me preguntan finalmente quién soy y desde dónde voy a hablar, les voy a decir que en realidad yo me considero a mí misma una migrante permanente de tiempo completo. Eso es lo que dice mi Facebook. ¿Ustedes tienen página del Facebook? ¿Quién tiene página del Facebook? ¿Twitter? ¿Quién está ahí? No muchos, ¿eh? No muchos, ya vamos, decimos en México, midiéndole el agua a los tamales de las relaciones culturales y los ámbitos de mediación de nuestras relaciones culturales. Bueno, en mi página de Facebook, que es el equivalente a sus redes sociales electrónicas, dice, ¿cuál es su perfil? Yo lo que he escrito ahí, soy migrante de tiempo completo y horas extras. Eso es lo que me define. ¿Y por qué me define eso? Porque soy una gestora cultural y al mismo tiempo hago trabajo en la academia. He trabajado en la institución pública durante muchos años, grandota, pequeña, mediana, local, transnacional, pero también he trabajado en el sector civil. He levantado iniciativas, entre comillas, de la nada, porque nada viene de la nada, pero iniciativas civiles de movimientos en vinculación con movimientos urbanos. He trabajado con movimientos campesinos. Nunca he estudiado a los indígenas y soy una antropóloga. Y eso me lo propuse como condición de ser, porque decidí que no tenía que estudiar a mis iguales, porque ellos no me estudian a mí. Por lo tanto, me cerré a mí misma ese camino que en mi país, con 62 lenguas indígenas, tendría que ser el camino natural de un antropólogo, ¿no? Estudiar las lenguas y los movimientos indígenas. Yo decidí no hacer eso, decidí que me interesaba más el ámbito de lo contemporáneo y decidí que me interesaba, como todo ámbito de lo contemporáneo, el conflicto. Y por lo tanto me la he pasado migrando de aquí para allá. No huyendo, eso es diferente. Aunque se reconoce que muchas veces los procesos migratorios tienen que ver con desplazamientos y tienen que ver con actos
de violencia. Pero en este caso lo comento porque las cuestiones que yo voy a intentar compartir con ustedes vienen precisamente de una reflexión de la experiencia, mezclada con el mundo académico, mezclada con muchas equivocaciones, con muchas esperanzas y al mismo tiempo con muchos sueños. Entonces, esa soy yo y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en una realidad completamente diferente. De ahí que yo no voy a aludir a la realidad de ustedes porque no me siento con la autoridad de hacerlo. Tampoco lo que yo hago y lo que yo digo quiere decir que es, simplemente ha sido. Y en una experiencia, en un contexto muy específico. Entonces, se me ha pedido dentro de este seminario, a cuya invitación agradezco, tanto a Alphonse como a José Teixeira, dos personalidades con las que comparto muchas experiencias en otros procesos, que haga una reflexión sobre cuáles son las tensiones que en este momento se están viviendo en las políticas culturales. Más tensiones de las que planteó José Teixeira alrededor del concepto mismo de cultura, yo creo que podríamos seguirlas explorando. Pero lo que me toca a mí es el papel del performance en un circo. Intentar dar un salto triple, sin red de protección, para intentar entrar al terreno de las políticas culturales después de todo de este debate de carácter conceptual, sin el cual no podríamos abordar el tema. Entonces, ¿cuáles son las tensiones que vivimos en este siglo XXI en las políticas culturales? El primer elemento, y está claro, no lo tengo que decir, es la concepción misma de política cultural o de políticas culturales. Y es importante que sepamos que es un concepto que está en tensión porque efectivamente durante casi más de medio siglo de política cultural en México, la política cultural se utilizó desde un propósito de buena fe, de construcción incluso de la nacionalidad, de la construcción de la nación, después de que México venía de un proceso de desintegración y de guerra y de muchísimas intervenciones y de una fragmentación social tremenda. La política cultural se utilizó en un discurso de integración y de construcción de la nación. Pero cuando se habló de esa construcción de la nación, se habló de que la política cultural era la que tenía que mantener la identidad cultural como la unidad de la nación. Y entonces, bajo ese concepto de integración, se generaron muchísimas políticas, incluso de genocidio, en torno a las poblaciones indígenas, en torno a todo aquello que no sonara a nacional, a todo aquello que no sonara a tradición, todo aquello que no sonara a un sueño de integración de una sociedad homogénea. Y fue muy fuerte. Y eso pesa mucho, hasta la fecha pesa mucho, en un país dividido, fragmentado, con mucha desigualdad social, donde se pueden encontrar los polos más extremos en el ámbito rural, urbano, y esa política ha encontrado su principal constructor en un intelectual mexicano que recién se acaba de celebrar su aniversario luctuoso, José Vasconcelos, que lo que dice es incluso construyamos una raza cósmica, somos una raza cósmica. Entonces una mezcla ahí de ideologías tremendas que tienen que ver con ese modelo, entre comillas, de integración que finalmente no funcionó. Y no funcionó porque al final de cuentas su intención era hacernos a todos iguales. Entonces eso va en contra de la naturaleza misma de la cultura, que lo que hace es generar un espacio de diversidad. Entonces, lo que hemos estado viviendo a lo largo de la segunda mitad, sobre todo del siglo XX, es una tensión en esta
desestructuración de estas políticas que no funcionan ya y que hacen entrar en una crisis tremenda, incluso toda la estructuración de la institucionalidad de la cultura en México, que fue fincada precisamente sobre esa concepción. Entonces tenemos una Dirección General de Culturas Populares, una Dirección del Patrimonio, una Dirección de las Bellas Artes, es decir, y todo estructurado en función de esta concepción del siglo XIX a la cual hacía alusión José, de estar pensando más en los contenidos que en los flujos, más en el pasado que en el presente, más en la conservación y la recuperación que en la innovación. Y este último periodo del siglo XX lo tenemos como un periodo de mucho conflicto, tanto entre la institucionalidad como con los fenómenos que se van desarrollando en el ámbito urbano, en el ámbito rural, un siglo XX donde finalmente es la concreción de las megaciudades también en México, crisis del campo, es decir, todo un contexto, incluso educativo, que lleva a una especie de desgajamiento entre esa intención de ser integrado y homogéneo a una realidad que lo que nos señala es que la diversidad cultural está ahí, ¿no? Entonces, empecé a sospechar que las cosas iban mal. Un día trabajaba yo en una de estas instituciones que recuperaban y renovaban la tradición popular mexicana, el arte popular, ¿no?, que más fuerza identitaria. Un día que llegué a una comunidad en la Mixteca, en Oaxaca, una comunidad muy pobre, pero con mucha tradición musical, y habían tenido una tradición artesanal muy grande. Y le estoy hablando de los años 80, en su momento me dijeron, haga un diálogo con esa comunidad para ver cómo se recupera su tradición artesanal. Es aparentemente un fin noble. Cuando llegué, la comunidad me recibió con una banda de música. Yo dije, bueno, o sea, solo reciben con banda a los personajes muy importantes. Y yo sabía que yo no era un personaje muy importante porque era una investigadora sencilla de base, o sea, no tenía. Pero, de nuevo, uno puede ver y leer lo que está en capacidad de ver y leer, lo que uno puede subjetivamente atribuirle un significado. En la reunión con esta comunidad, ellos me dijeron, mire, el arte popular no nos interesa, porque no hay mercado. Es decir, nosotros sí tenemos mucha materia prima, pero ya sabemos que no hay mercado porque hay un circuito controlado por unos señores que tienen el control político, y por lo tanto, esta es la tercera vez que recibimos a alguien que viene a decir que quiere recuperar el arte popular. Y me dice, ¿y qué no yo? Y dije, sí, a la banda sí la oí. Dije, por cierto, está muy desafinada. Me dijo, bueno, hay una razón por la cual está desafinada, y eso era lo que queríamos que escuchara, que está desafinada, porque lo que nosotros necesitamos es un taller de reparación de instrumentos musicales, porque para nosotros la banda es el alma del pueblo. ¿Y por qué es el alma del pueblo? Porque si la banda no existe, no nos invitan a los circuitos de relación social en los cuales se construye el ser mixteco. Que entonces, pueblo que no tiene banda no es pueblo. Entonces necesitamos eso, y también necesitamos unas clases de inglés. ¿Por qué? Porque la mitad de nuestra población migra a los Estados Unidos y no tenemos armas para defendernos. Entonces, esa escena tiene todas las lecturas que ustedes puedan hacer. No se las voy a dar yo. Yo sé que ustedes podrían hacer esas y muchas. Pero de lo que nos está hablando es política centralizada, recuperación de algo que no se sabe si la gente realmente quiere recuperar, dislocación del proceso cultural de su contexto, decisión vertical, hay muchos otros elementos. Yo recupero de esa experiencia la enseñanza de la escucha y la enseñanza del diálogo, que son dos características fundamentales sin las cuales un gestor no puede trabajar en su campo. Entonces,
de esta reflexión, yo lo que quisiera sacar es, en un debate sobre qué son las políticas culturales, y ayer un poco estábamos en esto, yo quiero empezar por qué no son. Porque si sabemos qué no son, a lo mejor no sabemos qué sí son, pero al menos el ámbito de las búsquedas se va reduciendo. Entonces, las políticas culturales no son la maquinaria institucional o la administración de esa maquinaria institucional. Eso es muy importante, porque a veces se hace alusión a las políticas culturales como aquello, como aquella maquinaria, que por cierto es muy pesada y se mueve lento, por eso tengo esta imagen ahí, pero esa no es la política cultural. Tampoco es la distribución del presupuesto, aunque la política cultural se puede leer si uno se acerca a cómo es la distribución del presupuesto, pero la distribución en sí misma no es la política cultural, la expresa. Tampoco son los instrumentos. Ayer nos debatíamos de si una convocatoria puede ser efectiva o no. No es ni buena ni mala, todo depende del contexto en el cual se esté desarrollando, el proceso que esté buscando desatar y la pertinencia de esa decisión en el marco de una condición específica. Por lo tanto, los instrumentos en sí mismos no garantizan la existencia de una buena o de una mala política cultural, todo depende. Por eso cuando llegamos al festival número 175 de no sé qué, y a veces eso se dice como gran logro, depende. México, que tiene una gran cantidad de festivales, les puedo señalar muchos que a lo largo de 40 años no han logrado formar un público o no han estimulado a que el desarrollo de la disciplina artística en la cual se están desarrollando se desarrolle ahí. Entonces sigue siendo una entidad exógena que a lo mejor genera desarrollo económico por el turismo, pero no está inserta en las prácticas culturales de la cotidianidad de la gente, del espacio. Tampoco son los programas o los documentos nacionales de las instituciones culturales, el documento en sí mismo. En todo caso, esta es una forma de expresión de la política de ese gobierno que puede ser cambiante o no, pero en sí misma tampoco lo es, ¿no? Tampoco lo que aparece en las secciones culturales de los diarios, porque a veces se piensa que la lectura de las políticas culturales se da de lo que sale en los medios. Si yo leo las secciones culturales en mi país, políticas culturales sería sinónimo de espectáculo, porque los diarios de las secciones culturales solo aluden al espectáculo. Y tampoco es el mundo de los artistas, si bien el mundo de los artistas forma parte de este mundo cultural del cual estamos hablando. Entonces, aquí yo pongo, creo que no sé, lo que me importa que se ve, no se ve. Sí se ve. Bueno, esta es una apuesta que me funciona a mí, es decir, un concepto de políticas culturales que me funciona a mí y que retomo precisamente del ámbito de la ecología y que tiene que ver con el conjunto de decisiones y o intervenciones, porque hay dimensiones de la política cultural que solo implican decisión pero no intervención de los agentes, decisiones o intervenciones que realizan los diferentes agentes. Ya Alfonso se encargó de señalar que las políticas culturales no son únicamente de las instituciones culturales o ni siquiera del Estado, solamente de las empresas privadas, de las organizaciones civiles, de los grupos comunitarios, de los artistas y de los colectivos. Yo divido eso porque a veces no necesariamente los artistas están constituidos, a veces trabajamos con grupos muy informales y ellos mismos están generando sus propias políticas, aunque piensen que no es así. Y eso es uno de los elementos más frecuentes. Por el otro lado, entonces son decisiones o intervenciones del Estado, la empresa privada, las organizaciones civiles, los grupos comunitarios, para crear o
o para destruir nichos ecológicos, en los cuales se puede propiciar el desarrollo sustentable, y pongo entre paréntesis, ¿qué entiendo por desarrollo sustentable en la cultura? Que está en su naturaleza, el crecimiento, la transformación y la innovación de las prácticas y experiencias culturales. Si se dan cuenta, yo no estoy hablando de hábitos. Hice un estudio sobre los públicos de 26 salas teatrales de la Ciudad de México, debatiéndonos precisamente por qué los ciudadanos de la Ciudad de México no tienen el hábito de ir al teatro, o por qué ese hábito se encuentra en una relación de construcción intermitente y fragmentaria en relación entre la creación artística y su deseo de vivir esa práctica. Entonces encontré que me interesaba más hablar de prácticas y de experiencias culturales, porque esas pueden o no tener un cierto hábito. Por el otro lado, también esas prácticas culturales y los modos de ser en sociedades diversas, en contextos globales y translocales, que yo diría que esos son los dos nuevos elementos que se tienen que agregar a las definiciones de políticas culturales. El sentido de globalidad, porque opera desde el ámbito local hasta el ámbito mundial, de la mundialización, y porque las prácticas culturales y los modos de ser, precisamente por esto que señalaba José, son portables y pueden desarrollarse de una manera translocal. Por eso hablábamos hace rato Jorge y yo de Lila Downs, que es yo no sé si ustedes han escuchado algo de ella, es una cantante mexicana que es hija de una mujer mixteca de Oaxaca y un ciudadano estadounidense, casada con un jazzista, y la música que ella hace es una expresión desterritorializada que sin embargo se reconoce como mexicana. Entonces, por lo tanto, si nosotros reconocemos ese carácter global y translocal, podremos generar decisiones o intervenciones que tengan que ver con los mexicanos en Los Ángeles y con los nuevos mapas que ha construido la migración, justamente, en donde ahora el mapa ya no tiene nada que ver con el que yo aprendí en mi escuela básica, de dónde se encontraban las diferencias culturales en México. O sea, eso ya no existe. En el proyecto que yo dirijo ahora de educación artística en la Ciudad de México, que es una mega ciudad de ciudades, tenemos aulas, salones de clase, donde conviven niños de las más diversas orígenes, y a veces hay solamente un hablante de lengua materna de español. La mayoría no viene de esa matriz cultural. Y sin embargo están localizados en la Ciudad de México, y sin embargo hay procesos que no tendrían una localización incluso territorial en un lugar, en un locus, en un sitio. Por eso preguntaba de las redes. ¿Quién está conectándose y haciendo cosas en las redes electrónicas? Porque eso también es otra forma de práctica cultural que no está territorializada, que puede ser translocal y que tiene que ver con otro tipo de lógica, pero frente a la cual también se requieren decisiones e intervenciones para hacerlo posible. A nadie se le va a decir quién se tiene que meter o no a esas redes, pero la posibilidad tiene que existir de que se puedan usar, ¿no? Entonces, también es cierto, y esto con esto cierro esta arriesgue de conceptualización, de que estamos frente a un campo académico emergente, pero que todavía está insuficientemente atendido, y que también está insuficientemente atendido desde la investigación, desde la formación y desde la documentación del campo mismo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que reconocer, porque nosotros mismos probablemente vamos a ser impulsores de
muchas iniciativas que tengan que ver en ese campo. Yo recuerdo cuando Alphonse Martinel fue a México en el año 98 y tuvimos un seminario no parecido, porque ustedes están combinando lo virtual, lo presencial, lo nacional, aquello era una cosa muy pequeña, pero de ese seminario se generaron personas que fueron haciendo transferencias de sus prácticas profesionales hacia muy diversos campos. Esta movilidad que ustedes ya tienen de lo público a lo privado, de lo privado a lo público y bajo una condición, en mi país no existe. La esencia, la característica básica de las políticas públicas han sido nulificar la iniciativa del ciudadano y nulificar la existencia de las iniciativas privadas. O bien, estas se van desarrollando de un carácter monopólico, pero no van al quehacer que ustedes tienen aquí, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante plantear esto porque entonces estamos hablando de que nuestro quehacer en tanto desarrolladores de políticas culturales es crear las condiciones para la posibilidad de existencia de las prácticas culturales, pero también para su transformación. Y cuando yo decía o destruir, también es cierto que a veces necesitamos hacer eso, incluso como política cultural, cuando estamos hablando de condiciones. Y bueno, son cosas polémicas en las que en un momento vamos a poder entrar, pero yo quería avanzar en este sentido. Si sienten que hay algo que necesita una mayor aclaración, díganmelo en el momento para no avanzar más allá, ¿no? Porque cultura para el desarrollo sustentable, y en esto me interesa mucho que se ha hablado mucho de la relación de cultura y desarrollo. La UNESCO desde 1982 estableció este tema de la importancia de la cultura en el desarrollo y llevamos muchos años de debate de realmente cómo es que esas relaciones se pueden dar y cómo es que realmente esa vinculación. Voy a hablar de cultura asociada a esta forma de concebir la existencia de la civilización es la que nos está haciendo agua. Por eso de pronto no basta con simplemente ir haciendo unas vinculaciones, aunque sí hay que hacerlas. Pero pongo un ejemplo, el agua. Para mí el tema del agua es un problema y un tema de orden cultural. ¿Cómo me relaciono yo con el agua y cómo me gustaría que mi hija se relacionara con el agua? Entiendo el agua como un elemento dador de vida y generador de flujos, de procesos fluidos, incluso de pensamiento, flujos de pensamiento, flujos de sentimiento, flexibilidad y maneras de transitar, de fluir por la vida o entiendo el agua así, embotellada, vendida, ¿no? Pues esto cuesta, y cuesta caro, y cuesta diferente si cruzo la banqueta, si la compro en el hotel, y después de que bebo el agua, tengo un problema con el envase. ¿Qué hago con el envase? Y este líquido que está aquí adentro va a ser o está siendo el causante de muchos conflictos a nivel mundial. Podríamos hablar lo mismo de la tierra o de cualquier recurso de la cultura. Pero entonces para mí estamos frente a una cuestión de esa magnitud en donde la cultura juega un papel. Yo no digo que ahora simplemente con otra cultura vamos a cambiar el modelo de civilización. No lo sé. Pero lo que es cierto es que la manera como nos hemos relacionado y construido las relaciones sociales en esa transformación con la naturaleza y las relaciones con nosotros han puesto en tensión la existencia del planeta. Aquí estamos a punto de la primavera, ¿no? Pero cuando yo llegué estaban cayendo unas lluvias torrenciales y yo esperaba encontrar el trópico
Bueno, a lo mejor es mi problema, y del internet, pero ahora tenemos las 4 estaciones en el mismo año. ¿Cómo está el ordenamiento de la cosmogonía para poder entender las 4 estaciones en el mismo año? ¿Dónde está la noción del tiempo y la noción de la distancia y la noción de esas relaciones con ese planeta? Perdón que les esté llevando a esta cuestión de orden, pero si no lo hacemos, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando que es la creación de condiciones para el desarrollo de la posibilidad de los modos del ser y del ser hoy. Entonces, esas cosas nos las tenemos que preguntar. Entonces, también es cierto que eso tiene que ver con esos modos cambiantes de vida y de convivencia en la diversidad, pero una diversidad que también está vinculada con el desequilibrio y la desigualdad, y eso es algo que tenemos que reconocer, ¿no? Entonces, y la diversidad y la biodiversidad como la posibilidad de estar siendo, de aprender y de relacionarme con los demás, y esos demás incluye a los otros seres con los cuales habito en el planeta. El ser humano es el único ser vivo que toma leche de otra especie, ¿no? Ahí se los dejo para que lo piensen. Entonces, efectivamente, nosotros estamos trabajando siempre en esa creación de condiciones en donde hay siempre una tensión entre la búsqueda de los equilibrios y las desestructuraciones que tenemos que hacer en ese actuar, en la creación de condiciones o no. Por eso es que los instrumentos no pueden ser por sí mismos fórmula. Por eso es que no podemos nosotros establecer A más B más C es igual a D, o porque los procesos no se dan así. Hay una hay siempre un desbalance o una desestructuración que se vuelve a estructurar en relación con la manera de entender, por ejemplo, el centro y la periferia. Comentaba yo con José que a veces, con Jorge, que el proyecto comunitario más alejado de una cierta población se puede convertir en un centro neurálgico importantísimo de un proceso que no es posible en ciudades que viven un proceso de saturación. Entonces, las relaciones pueden invertirse dependiendo de las posibilidades de generación de nuevas sinergias y de nuevos movimientos que se van dando. Por eso es que en el ámbito de la física se señala que es posible el cambio en los espacios que tienen un poco más de vacío, ¿no? Porque donde está lleno es difícil que quepa algo más. Y esta figura que pongo ahora aplica, por ejemplo, en las programaciones artísticas. La Ciudad de México es la 4ª ciudad de espectáculos teatrales. Nada más que, y eso significa muchísimos espectáculos. Pero el problema está en que esos gran cantidad de espectáculos se la dividen entre un número muy pequeño de espectadores que no han crecido. Entonces, hay una fragmentación de la práctica artística y, por lo tanto, una relación muy intermitente entre públicos que no logran establecerse. Y no van a lograr establecerse porque la práctica artística no tiene una relación de sostenibilidad. Cuando hablo de sostenibilidad estoy hablando de existencia, crecimiento, transformación, innovación. ¿Y por qué no tiene esas condiciones? Pues porque está todo desequilibrado el proceso, porque no tiene la condición de poder generar el lenguaje en el desarrollo y en la transformación estética que solo le puede dar el vínculo con el público. ¿Sí me explico? Entonces, a eso me estoy refiriendo cuando hablo de nichos de desarrollo sustentable para el proceso cultural o el proceso artístico. Si leemos eso desde el punto de vista del nicho sustentable de la práctica cultural del espectador,
El espectador va a decir, bueno, ¿yo cómo me voy a desarrollar en mi gusto, en mi formación estética, si la escuela no me da ninguna posibilidad de educación del gusto, si los medios de comunicación son verticales y solo plantean una estética consabida, si las programaciones artísticas parecen una selva en donde arriesgarse a ir a ver una obra de teatro es un tema de un valor civil impresionante, porque no, como espectador, no tengo las armas para poder saber a dónde voy. Y como no hay perfiles, estoy hablando de mi ciudad, ojo, cualquier parecido con la realidad no lo sé. En mi ciudad no hay perfiles de los teatros, no hay una red de teatros, no hay una conectividad que logre generar procesos rizomáticos de transformación de los lenguajes artísticos. ¿Por qué? Porque cada quien defiende su milpa, cada quien defiende su territorio, cada quien defiende su teatro, cada quien defiende sus 3 pesos para la producción y por lo tanto su 1.5 espectadores. ¿Eso es sustentable? ¿Eso va a dar lugar a la práctica artística innovadora, transformadora? No, no creo. Esto lo vivo permanentemente en diálogo con los artistas, con los creadores. No hay manera. Y menos aún, fíjense, porque la cosa es más cruel todavía de esta cosa. Infraestructuras versus públicos. Se exige en la danza contemporánea que todos aquellos espectáculos que se presenten, porque finalmente adquieren la forma de espectáculo, sean estrenos. Estrenos y para dar 4 funciones. Porque no se quiere programar lo que ya programó el vecino. Entonces, a lo mejor está bien, y yo no abogo por la cantidad, para poder, yo no abogo por la cantidad o del número de funciones para poder establecer una relación, porque no es un problema de tiempo, es un problema de procesos y calidades, de las relaciones y de los contextos en los cuales se pueden ir desarrollando esas relaciones. Pero estoy poniendo ahí solo el ejemplo de la tensión y los desequilibrios o equilibrios que tenemos que ir construyendo entre infraestructuras y ciudadanos. Se decía, la política cultural no se puede ir concretando en infraestructuras. No, y sin embargo es importante crearlas. ¿Por qué y en dónde? Y desde dónde y para qué. Ahí estamos haciendo trazo de política pública, si sabemos, aventuramos una respuesta a esas preguntas. Ciudad de México tiene 4 teatros donde se programa danza contemporánea. Hay 90 compañías. ¿Cuál es la solución? ¿Infraestructura? Sí y no. Si no hay un trabajo de educación del gusto, si no hay una posibilidad de que el espectador se construya y que no se va a construir solamente por la exposición a la obra. Entonces, vean cómo estoy abordando diferentes puntos de vista de un mismo fenómeno que atañe a las condiciones en las cuales se puede o no desarrollar una práctica cultural o una práctica artística, tanto del creador como del espectador. Tanto la justificación o no de que exista una infraestructura o no. Hay una delegación en la Ciudad de México que tiene 3 millones de habitantes en los cuales no hay una sola infraestructura cultural. Una. Claro, y si decimos ya no hay que seguir centralizando la infraestructura en la ciudad, pues entonces esos 3 millones de habitantes se van a quedar sin ninguna posibilidad de una infraestructura cercana. Vean cómo el ámbito de las políticas culturales siempre son un marco de elecciones en los cuales nosotros tenemos que saber cuál es la decisión, cuál es la intervención para crear qué contextos y para generar unas prácticas culturales y unas relaciones entre qué agentes. Se habla mucho de que la economía de la cultura está determinando el mundo. Y ahí pongo yo algunas cifras que están sacadas del Motion Pictures Association, American Association,
en donde ellos dicen cuánto han recibido de ingresos en los miles de millones de dólares, ¿no? O sea, ya ni quiero leer la cifra porque me da dolor de la cabeza. Pero el hecho real es que también su sector lucrativo en los Estados Unidos está medido en su aporte. Entonces, estamos hablando de la parte económica. Esas cifras sirvieron para discusión con el nuevo gobierno de Obama de cuál era el presupuesto público que se tenía que asignar al desarrollo del proceso cultural. Todo aquel que dice que en los Estados Unidos no hay política cultural, pues está muy equivocado, porque precisamente la estrategia de los Estados Unidos es fomentar eso, y no solo eso, sino controlar las pantallas cinematográficas de todos los países donde solamente un cierto porcentaje y margen de películas nacionales se pueden exhibir, ¿no? De ahí que sí sea bien importante la Convención de la Diversidad Cultural que establece la UNESCO, en donde dice, es muy importante que los contenidos de los medios audiovisuales en el mundo reflejen la diversidad, porque efectivamente estamos frente a una situación así. Yo sé que Brasil ha avanzado mucho en sus esquemas de desarrollo del cine, lo mismo que Argentina, a diferencia de México, que fue un gran productor y después vino a la ruina, y después perdimos una batalla con nuestra propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que falló en favor de la Organización de los Productores Estadounidenses, porque se estaba planteando que del precio de la taquilla, 1 peso se destinara a la producción de cine nacional. Perdimos la batalla frente a las empresas exhibidoras de los Estados Unidos en un fallo de la Suprema Corte de Justicia de México, en el marco de las decisiones sobre las políticas culturales, ¿no? Entonces, lo que es cierto, y yo cuando digo esto de lo marginal cuesta, estoy hablando de la posición, desde la cual nosotros nos asumimos como decisores. ¿Y saben por qué cuesta? Porque no solo estamos ante una pérdida de carácter económico, estamos frente a una pérdida de carácter social muy fuerte. En el momento en que dejamos que las compañías de danza o de teatro o el patrimonio cultural intangible se pierda. Colocarse en esa posición genera pérdida permanentemente. Yo no estoy abogando por una subordinación de la cultura a los fines de la economía, porque entonces tendríamos que discutir el modelo económico bueno, pero lo que sí es cierto es que hay un hecho así. Pongo esa imagen borrosa porque así la ven las políticas culturales, como borrosa. O sea, no se sabe si ese conocimiento y esas técnicas tradicionales, hablando justamente del patrimonio intangible, tienen valor o tienen algún sentido. Ideológicamente se dice que sí. Es más, les voy a poner un ejemplo. El gobierno de la Ciudad de México acaba de declarar el juego de pelota prehispánico. Es juego de pelota prehispánico, pero se juega en el siglo XXI, no crean que el de los códices. O sea, es una práctica contemporánea. La declaró patrimonio cultural inmaterial. Y en esa nebulosidad conceptual pensó que lo inmaterial se ve así o se juega así. Y entonces, al mismo tiempo que declaró patrimonio cultural inmaterial el juego de pelota de origen prehispánico, le quitó los terrenos donde se juegan. Porque es tan inmaterial que no necesitan canchas probablemente. Y el colmo del asunto es que les quitó el terreno bajo el argumento dado por una especialista en patrimonio cultural, y ustedes van a decir que vengo a hablar muy mal de mi país, pero no. Lo respeto y sé que tenemos cosas muy buenas, pero aquí se trata de aprender de las experiencias. Esta señora dijo que ahí no había jugado Moctezuma.
en esas canchas, que esas canchas solo tenían 50 años. Y las canchas se las quitaron, los terrenos, para construir un centro de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, he ahí todos los paradigmas, ¿no? Y después todos los jugadores fueron a hacer su protesta, a ver al gran Tlatuani, el jefe de gobierno de la ciudad, y rápidamente la policía los quitó por la peligrosidad del juego. El mismo gobierno que los declaró patrimonio cultural. Entonces, y pongo ese ejemplo porque tiene que ver con las memorias contemporáneas, ¿no? O sea, la memoria siempre es una construcción contemporánea. ¿Y qué hacemos con ellas? Les quitamos el territorio, les quitamos la base para que se desarrollen como, no sé. Entonces, me voy a ir un poco más rápido. Estoy hablando entonces de entender el valor de la cultura, tanto comunitaria como de los profesionales, pero no para mercantilizar, sino para buscar su desarrollo y su innovación. Y eso, aprender a ver eso, sí pasa por una profesionalización de la gestión pública, privada, civil, comunitaria y local. Y subrayo lo comunitario y local, porque no sé si me va a dar tiempo abordarlo, pero cuando se habla de la descentralización y de la importancia de los procesos locales, eso es muy importante, pero como fórmula solito y así en abstracto puede ser el peor de los errores si no hay la garantía de que haya un proceso de participación serio y si esa iniciativa va a caer en el ámbito comunitario a las estructuras de poder que ya de por sí operan en esos terrenos. Alguien decía en la reunión de ayer de qué pasaba con los fondos comunitarios. Eso en México se hizo hace 6 años, de establecer fondos comunitarios, fondos municipales con la organización de comités de asignación de recursos y demás, pero se hizo sin una formación, sin una profesionalización y sin una discusión de a dónde iba eso. Entonces ahora hay todo un debate de cómo volver a replantear eso que por un lado inhibió las facultades de los estados, porque el dinero llegó directo al municipio, o sea, no pasó por las estructuras estatales, y después porque en los comités de planeación pues estaban los más cercanos a las estructuras de poder, que no necesariamente tenían que ver con un proceso de innovación o de desarrollo comunitario. A veces incluso era el cronista del pueblo el más favorable a volver los ojos solo a la tradición, al pasado y a no dejar fluir los procesos contemporáneos. Yo no estoy diciendo que eso tenga que ocurrir en todas partes, simplemente estoy diciendo que ese es un proceso complejo por el cual pasó nuestro país por no haber hecho un proceso paralelo de creación de las condiciones de que un instrumento funcione. Por eso es que digo que ningún instrumento per se puede garantizar la efectividad del proceso. A veces incluso lo pueden contrariar y a generar incluso lo que estamos buscando en un sentido inverso. Por eso es que hay tanta tensión en las políticas culturales y en la estructuración de la institucionalidad y en las relaciones entre los ciudadanos y esas infraestructuras o esas lógicas de pensamiento de las políticas culturales que vienen de esta trayectoria. Y aquí voy a poner una cosa que es un mero ejercicio para ilustrar esto que estoy diciendo, que a veces un instrumento o una decisión puede ir exactamente en el sentido contrario de lo que estamos buscando. Por poner el ejemplo, gestión cultural. Yo acabo de estar en un jurado que decide las becas internacionales de México a los profesionales que quieren estudiar gestión cultural. Leí todas las iniciativas y pregunté al organismo que otorga las becas, ¿qué se va a privilegiar? A los profesionales que ya tienen una trayectoria dentro del campo y que por lo tanto hay que arroparlos de una profesionalización y nuevas ideas, o
se está tratando de apoyar las trayectorias de los jóvenes que están saliendo de las licenciaturas para asumir esa carrera. Yo no tengo un problema con ninguna de las dos, pero lo que quiero saber es qué estamos buscando a la hora de otorgar las becas. Y la respuesta fue, eso es problema del jurado. Pues dije, a ver, ¿ese es problema del jurado? Entonces, ¿para qué hicimos las becas si no sabíamos qué es lo que estamos buscando? Ahora, ahí aplica que sean internacionales porque en México hay muy pocas formaciones en gestión cultural. Tenemos una en un posgrado virtual que hicimos con Alfonso y que lleva ya 5 generaciones, pero no hay un espacio, digamos, nacional. Hay algunas maestrías que están empezando a surgir, en fin, como todos los países, están haciendo su lucha por instituir sus formaciones. Pero la decisión de qué hacer con el dinero pasa por un marco de decisiones que implican conocer el contexto y haber tomado la decisión de hacia dónde queremos direccionar el proceso. Entonces, cuando decimos que hacemos mucha política o que tenemos una política cultural fuerte porque hacemos muchos festivales, es probable que estamos abundando en la farandulización de la cultura. Es decir, una política que hace y hace eventos y 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 nos la pasamos todo el tiempo echando luces, fuegos artificiales. ¿Qué pasa con los fuegos artificiales? Brillan mientras están arriba, pero cuando caen son cenizas y es polvo. No estoy en contra de hacer eventos, ya dije, ningún instrumento per se es bueno o malo, todo depende. De hecho, esas palabras ni deben de figurar en nuestro vocabulario. Lo bueno y lo malo, eso no debe de figurar. No son eficaces o ineficaces, depende, ¿no? Decía yo ayer cuando hablábamos de este asunto de las convocatorias, es que muchas veces se asume la convocatoria porque se sabe que la demanda es mucha y la oferta es poca de recurso. Y entonces, por lo tanto, lo más viable es, pues, poner unos parámetros y repartir esos recursos en un contexto específico. Pero depende a qué va. Y si se refiere al proceso de producción de obra, entonces estamos actuando en la producción, pero si el nivel de nuestros artistas a los cuales les estamos repartiendo el dinero no es uno que esté en la innovación, en el desarrollo, puede ir solo el apoyo a la producción, o tenemos que propiciar otro tipo de experiencias complementarias, paralelas, previas, posteriores a la repartición misma del dinero. Porque si no, lo que estamos haciendo es reiterar la producción de lo mismo. E incluso no solo eso, es más perverso que eso. Estamos direccionando el proceso creativo de una manera inconsciente. ¿Me explico? Bajo un argumento aparentemente democrático de buena fe. Y que puede ser incluso técnicamente impecable. En México el FONCA, que tiene ya varios años de existir, tiene incluso un código de ética que todos los que participan en la selección tienen que cubrir, pero el problema es que después de tantos años de repartir becas como única política para estímulo a la creación, el problema es que se vuelve reiterativo de lo instituido y ya no va construyendo nuevos procesos instituyentes en relación incluso con las programaciones artísticas de los espacios, porque ya se sabe lo esperable, porque ya sabemos quién va a producir qué. Es horrible lo que estoy diciendo. Eso aplicado en el ámbito de la política local es más grave todavía, porque son menos creadores. Y México tiene fondos estatales de estímulos a la creación. Entonces las becas ya dieron 3 vueltas a la comunidad artística y volvemos a empezar. ¿Me explico? Entonces ahí tenemos una tensión
y tenemos que revisar, pero no podemos hacer aislado. Entonces, hay una serie de cadenas que pueden generar la posibilidad de la sustentabilidad y que nosotros tenemos en el marco de nuestras decisiones saber en dónde intervenir. Hay ocasiones en que la política más importante tiene que ir al terreno educativo. Esa no va a dar un gran evento de inauguración, ese no va a dar grandes encabezados en los periódicos y demás, pero es la que va más al fondo. Y a lo mejor es un proceso formativo de largo plazo. El que esta institución en alianzas internacionales haya optado por generar esta formación es muy importante. Está actuando en el marco de las decisiones y está actuando en el marco estructurante de un futuro, ¿no? Hay toda una masa crítica muy fuerte que ustedes representan aquí. Entonces es una inversión en una formación que va mucho más allá para poder desarrollar e innovar esa masa crítica que ya existe y que es muy importante. Es la mejor inversión que se puede hacer en un determinado momento para el propio sector cultural. Está bien. Entonces, simplemente la señalo ahí porque en algunos casos no están puestos así de uno va a uno, ¿eh? Estoy poniendo esto como campos de exploración que entran o no en una problemática. Tengo una amiga que es era directora de una editorial. Cuando la nombraron directora general, tenía la presión de todos los escritores. Obviamente todos querían editar, todos querían publicar. Pero tan pronto ella hizo su estado del arte de la editorial, se dio cuenta que su problema fundamental no era la relación con los escritores. Tenía una bodega llena de 3 millones de libros que no tenían salida y ella ya no tenía otra bodega. Entonces ella tenía dos opciones: fomentar y producir más, o sacar los libros, o rentar otra bodega y dejar esa, o generar un cambio en el esquema del circuito de distribución, de los esquemas de distribución. Muy probablemente tenía que hacer todo a la vez. Muy probablemente tenía que hacer todo a la vez. Por eso es que actuar en el ámbito de las políticas culturales no siempre es un proceso lineal, es un proceso de simultaneidad. Y eso es algo que es importante que lo consideremos. Es un proceso de simultaneidad porque actuar en cada uno de los ámbitos que pueden cambiar las condiciones en que se desarrolla una práctica artística o ciudadana en relación con la cultura puede transformar el entorno si el conjunto de decisiones simultáneas están en esa dirección. Entonces, las pongo simplemente como elementos pues, que forman parte de las cadenas de la sustentabilidad, pero que no necesariamente implica que hay que actuar en una o en otra, bueno, depende del estado del arte de la cuestión, ¿no? Y claro, los dos procesos que están más débiles en lo que nosotros hacemos es la investigación de nuestras propias prácticas, la investigación de las políticas culturales y también la documentación y la evaluación. Y mientras no avancemos nosotros en esos componentes y seamos nosotros mismos quienes los generemos, el riesgo que vivimos es que nos sean impuestas bajo los criterios de la rentabilidad o de la eficiencia o de la cifra o de la estadística numérica como el único factor de evaluación. Entonces, en otro momento hablaremos de eso, a mí no me da tiempo de hacer esto. Fíjense cómo pensar solo en la infraestructura per se, con independencia del entorno, del objetivo, puede llevar efectivamente a una espectacularización de la infraestructura cultural. Y una espectacularización de la infraestructura cultural que está más relacionando el desarrollo cultural probablemente con el turismo y posiblemente sí incluso con la economía del lugar.
Esto lo pongo como ejemplo porque esa fue mi primera percepción al ver el museo Gaudí de Figueiras en España. Sin embargo, y bueno, yo lo que vi era un conflicto de espectadores porque es una infraestructura que aparentemente está más determinada por el espectador itinerante, es decir, por los turistas, ¿no? Sin embargo, yo lo que veía era un conflicto de espectadores. Los que estaban intentando realmente hacer los tránsitos por el museo y relacionarse con los que llegaban en camiones y camiones y camiones y camiones y camiones. Yo como observadora, desde mi capacidad de mirar, observaba eso. Pero apareció esa chica que tiene voz, tiene rostro y tiene mirada, y ella ve algo diferente que yo no puedo ver en ese momento, Silvana, y ella es una facilitadora del museo. No, ella no trabaja para el museo, ella trabaja para muchas, porque tiene una empresa que hace educación de museos. La experiencia que ella nos hizo vivir de esa misma infraestructura espectacularizada, en principio, es transformadora de la experiencia y de la relación con el espacio. Entonces, es el mismo espacio, con el cual en su momento, después de esta mediación, de este trabajo de mediación, yo me reconcilio con el espacio, dejo de ver solo lo que estaba mirando y puedo encontrar ahí una experiencia transformadora, mediada precisamente por un proceso educativo de mi propia mirada a través de Silvana, que me ayuda a mí a ver algo más de lo que yo aparentemente estoy viendo. Entonces, ahí están estos vínculos de los que hablamos de relaciones con prácticas culturales que pueden estar mediadas en una transformación de la experiencia, pero eso forma parte de las condiciones que son necesarias para transformar la naturaleza de la experiencia y cambiar. Yo ya no era la misma cuando salí de ahí. En mi estar siendo me permitió ensanchar mi mundo. ¿Cuántas infraestructuras, museos hacen eso? Que no pueden modificar las narrativas de sus exposiciones, pero que de pronto pueden cambiar la experiencia en función del proyecto educativo. Claro, la pregunta tendría que ser tal vez al revés. ¿Qué cambio debería de dar el museo para poder conectarse y generar la experiencia? Pero, bueno, esos son fragmentos de realidades, ¿no? Entonces, aquí hablaríamos de horizontalidad o de transversalidad, y por eso ponía antes este ejemplo de la educación y la cultura, ¿no? Aquí yo no me voy a detener en cada uno de ellos, pero sí que hay elementos que tenemos que ir trabajando en conjunto para poder ir haciendo los cambios justamente en esos nichos ecológicos que permitan la transformación o no de las condiciones en que se ha de desarrollar o transformar cada una de las experiencias de creación o de desarrollo. ¿En qué momento hacemos pausa? ¿Me dicen? Ok, muy bien. Entonces, creo que en la medida en que nosotros, como generadores de política cultural, porque además creo que tenemos que asumirnos así y no pensar solo que porque estoy en la estructura jerárquica donde aparentemente no puedo decidir, tengo que someterle al ministerio. O sea, sí, yo he trabajado mucho en el ámbito institucional jerarquizado y sí, tenemos un diálogo permanente, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y a veces, fíjense, curiosamente, tiene más posibilidades de construir y de proponer el que no está en el cargo político, porque el que está en el cargo político
ocupa mucho tiempo en la política. Entonces, quien está más en contacto con los procesos, que está más en contacto con los actores, quien puede escuchar más de cerca el fenómeno, quien tiene la posibilidad de conectar mundos, de desarrollar iniciativas experimentales, puede estar construyendo y puede estar desarrollando transformaciones. En alguna ocasión, haciendo un estudio de públicos, y con esta anécdota cierro esta primera parte, estaba tratando de probar algo que todo mundo dice en el mundo de las artes escénicas y especialmente del teatro, que es más importante la comunicación verbal, ¿no? El radiopasillo que decimos nosotros, o radiobemba, no sé cómo le llamen ustedes, el boca a boca, que cualquier otra estrategia de comunicación. Pero por el otro lado hay una corriente que dice que no, que si tú no usas la televisión, lo que no pasa por la televisión no existe. Eso lo dice un escritor muy importante mexicano. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver las dos cosas. Entonces estaba haciendo un comparativo entre una obra de teatro que estaba permanentemente en la televisión, y al hacer la exploración de las razones por las cuales esos espectadores estaban ahí, muy pocos dijeron que fueron a verla por la televisión. La fueron a ver porque su pariente, su vecino, su primo, su tío ya la había visto, y ellos no tienen agenda oculta. Simplemente están en ese diálogo, en esa conversación de experiencias que les permite decir, esto vivido es vivible y compartible. Y entonces, eso mismo lo aplicamos en una obra, en un centro de formación artística que yo dirigía en ese entonces, con pleno acuerdo de los artistas, porque era un poco riesgoso no difundir su obra en ningún lado. En ningún lado, ni siquiera en la cartelera de la institución. Por eso sí teníamos que hacerlo con el acuerdo de los artistas, porque imagínense que tanto trabajo para que luego la obra no exista en los medios de difusión. Y sin embargo, generamos a 3 promotores del rumor y los mandamos a los diferentes espacios a generar el rumor. Y el rumor simplemente era, eso es lo que no te puedes perder. De verdad, no te lo puedes perder. Y la obra estaba puesta en un espacio experimental. Había una planeación de una sola función. El público saturó a tal grado el espacio yendo a buscar esa obra que se tuvieron que hacer 3 funciones por día. Los actores estaban, que era un diálogo además entre unos mexicanos y unos franceses del Centro de Arte Dramático de París, y alumnos de la Escuela Nacional de Teatro de México, estaban divertidísimos formando parte de este experimento. En ese entonces yo no era la directora general de ese centro. Cuando mi jefe me encuentra, me dice, oye, ¿ya fuiste a ver la obra esa que dicen que está buenísima, que no te la puedes perder? Y dije, ¿la del foro experimental? Me dice, sí, dicen que está buenísima. Yo a mi jefe no le había dicho que estaba haciendo esto. Entonces le dije, no la he ido a ver, pero vamos, ¿no? Vamos a verla. Y me dijo, sí, pero Lucina, y en el camino íbamos, y me decía, Lucina, estás mal. Y yo decía, ¿por qué? Me dijo, mira, cuando tengas ese tipo de obras, no las metas al foro experimental. Tenemos el teatro enorme que tiene para 1,200 espectadores, la hubieras pasado para allá. Yo guardé silencio en el momento, no quise hablar con él hasta que realmente viera la obra y se diera cuenta, no con una explicación de la obra, sino ante la experiencia estética, que lo que estaba diciendo era un absurdo, porque la naturaleza de esa obra no tenía nada que ver con ese otro espacio, y además la lógica del proceso implicaba que la experiencia tiene que darse ahí y así. Entonces, lo menciono simplemente como un ejercicio de
investigación, acción, intervención, decisión, arriesgue, comunicación, diálogo, construcción de, con, para hacer algo. Yo estaba en ese momento en un tema de construir un público, no uno, muchos públicos para una infraestructura que había nacido súper cuestionada, porque había significado una inversión muy alta por un gobierno que había sido muy mal visto en su momento de salida. Además, la obra se había inaugurado sin concluir y la primera tarea que yo tuve que hacer para poder empezar el diálogo en esos espacios fue ir y desarticular una instalación en la Escuela de Artes Visuales, porque este era un conjunto de infraestructuras, y esa escuela estaba envuelta en papel sanitario. Aquello que quería decir muchas cosas. Pero son los escenarios de conflicto en los cuales nosotros permanentemente nos desenvolvemos y frente a los cuales tenemos que ir encontrando opciones y trabajando en los ámbitos de las decisiones y de la creación de los contextos, ¿no?